Bueno, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 7, y vamos a estar del versículo 6 hasta el 11. Capítulo 7, versículo 6 hasta el 11. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ok. Bueno, como decía el pastor, este mes acá está hablando de la consagración o la consagración. Según el diccionario bíblico, el término consagración se traduce de 3 palabras. Y esas 3 palabras son hebreas, ¿no? La primera significa separar o santificar. Este término procede de la misma raíz de lo que es santo o separado para Dios. Es el término kadosh en hebreo. Kadosh traduce eso, separar, apartar para Dios. La segunda palabra hebrea para consagrado es nazareo. No sé si ustedes están un poco familiarizados con esa palabra de los nazareos, ¿no? Eran personas que se apartaban para Dios, no se cortaban el cabello, no comían ciertos alimentos, no ingerían licor de ninguna clase. Entonces eran personas que se dedicaban. Jesús no fue nazareo. Nazareno sí, nazareo no. ¿Oyeron? Entonces hay que hacer la diferencia. Jesús nunca practicó tal actividad, ¿no? Nazareo, que significa apartarse o dedicarse para Dios. La tercera palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para consagrado es manos llenas. Interesante, manos llenas. Esta frase es la que más se usa en el Antiguo Testamento para expresar consagración. Casi siempre está relacionada con el momento en que el sacerdote presenta la ofrenda ante Dios. O sea, el sacerdote venía y cogía la porción del animal y en las manos la mecía delante del altar, delante del Señor, como una ofrenda para Él. Entonces significa manos llenas, y es la palabra que más se utiliza para consagrados en el Antiguo Testamento. Creo que para tener un mejor entendimiento de esta palabra de consagración, lo mejor es mirar a Israel como referente, y después miremos un poco a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Oyeron? Es importante tener en cuenta lo siguiente: el término consagrar o santo nunca se utilizó antes del Éxodo, nunca.
la palabra santo o consagrado aparece en la formación de Israel como pueblo de Dios. Antes nunca se utilizó para hablar de consagración. Solamente con la salida de Israel de Egipto, cuando empezaron a formar a Israel como pueblo de Dios, ahí fue que se le enseñó a Israel el ser consagrado, ¿no? Entonces, yo quiero que manejemos tres cositas acá. La primera, ¿cuál es el principio fundamental que hace de Israel un pueblo consagrado para él, para Dios? Y creo que aquí lo leímos, ¿no? En primer lugar, el principio fundamental que hace de Israel un pueblo consagrado para Dios es la elección que Dios hace de él. La elección, que Dios lo elige de entre los demás pueblos. La elección de Dios a Israel eleva a Israel a una categoría como nunca antes de otro pueblo y lo pone en una posición diferente a los demás pueblos, porque es una decisión de Dios llevar a Israel a ese lugar de consagración. Entonces, la consagración de Israel depende de la elección de Dios. Es Dios quien elige a Israel. Y eso lleva a Israel a que sea un pueblo consagrado para Él. El hecho de Dios apartar a Israel lo consagra para Él. Por eso la palabra santo también indica lo mismo, ¿no? Apartado. Entonces, este es un principio que no podemos perder de vista. Escuchen bien esto. Los utensilios del templo eran consagrados, pero los utensilios del templo eran amoral. ¿Qué los hacía santos? El hecho que Dios los apartara. Eso los hacía santos. El separar Dios los hace santos, pero ellos no tienen la capacidad de tener virtudes santas. El hecho de Dios apartar y consagrar ya hace santo el objeto. Está separado para Dios. La acción de Dios sobre el objeto es lo que lo hace santo. Es lo mismo con ustedes y conmigo. El hecho de Dios apartarnos para Él ya nos hace santos, sin ninguna virtud nuestra. Es el hecho mismo, la acción de Dios, es la que nos está trayendo a ese estatus. Dios, cuando nos aparta, nos da un estatus de santos. Y de allí en adelante, pues, Dios nos va a ayudar cómo mantener ese estatus, ¿no? El principio fundamental que le da a Israel el carácter de pueblo santo o consagrado es la elección que Dios hace de él. El término santo conlleva el sentido de lo separado o elegido. Por esa elección que hace Dios de Israel de entre todas las naciones, lo coloca en una posición especial frente a Dios y a los demás pueblos. Esta particularidad lo consagra, lo santifica y lo pone aparte para Dios cumplir con él sus propósitos. La elección entonces le da a Israel un sentido de exclusividad para con Dios. El pueblo de Israel se vuelve un pueblo exclusivo de Dios. Es interesante porque a ninguna otra nación del mundo Dios le va a revelar sus propósitos. A ninguno más. Mire, cuando uno estudia literatura paralela a la escritura, por ejemplo, uno estudia, cuando uno lee literatura babilónica, lee literatura egipcia, asiria, allá encuentra salmos, encuentra proverbios, encuentra Job, en esas literaturas. Hay toda esta clase de lecturas. Encuentra un cantares en esas literaturas. Y uno dice, pero ¿y esto por qué no es inspirado? Porque lo de la Biblia es lo inspirado. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué el cantar de la Biblia es inspirado? ¿Por qué el Job de la Biblia es inspirado?
¿Por qué los proverbios de la Biblia son inspirados, los salmos? Porque a Israel fue que le dio Dios el propósito de revelación, no a otra nación. Porque lo que hizo de Israel, al Dios escogerlo, fue consagrarlo para llevar a cabo los propósitos. Es a través de Israel que el mundo va a conocer la revelación, a través de la escritura, a través de los ritos levíticos, a través de los profetas, que todos vienen de Israel. Aún el mismo Jesús va a venir de Israel, no va a venir de otra nación, porque fue la nación que Dios escogió y la consagró para Él. Entonces, escuchen bien, entonces el principio fundamental de la consagración es la elección. Y eso está hasta el día de hoy también. Ese principio hoy también en el Nuevo Testamento. Ustedes y yo estamos aquí porque Dios nos ha elegido. No vayan a creer que ustedes están aquí porque a ustedes les da la gana. ¿Oyeron? El mismo Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a vosotros. ¿Quién escogió a quién? Y es Dios quien elige. Es Dios quien elige para que nosotros estemos aquí. Entonces, nosotros estamos acá por elección divina. Entonces, esa elección divina nos pone en una condición de consagrado. Entonces, la consagración de Israel tiene tres elementos. Primero, el principio fundamental, que es la elección. Segundo, el segundo principio fundamental, elemento de la consagración es la responsabilidad, el propósito de la consagración. ¿Cuál es el propósito de la consagración en que Dios consagra a Israel como su pueblo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Israel sea de bendición a los demás pueblos. La elección de Israel, la consagración de Israel no es la exclusión de los demás pueblos, es la inclusión de los demás pueblos. ¿Oyeron? Pasa que los judíos se enredaron con eso. Dios escoge a Israel porque Dios necesita a alguien con quien manifestarse a las naciones. Y ese alguien va a ser Israel. Y eso es lo que Él les dice en Deuteronomio, en Éxodo 19. ¿Podemos colocarlo ahí? Éxodo 19, versículos del 1 en adelante. Dice que Dios, después que los sacó de Egipto, les dijo cuál es el propósito. Dice, yo los he sacado, los he traído hasta aquí con un propósito. Y es para que sean, ¿qué? Dice, que tengo una gripa terrible. En el mes tercero de la salida de Israel, de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto. Sigamos, rapidito. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Miren, ¿para qué los sacaron de allá? Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Apenas tienen 3 meses. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todo ¿qué? Miren quién está pensando Dios, es en los pueblos. ¿Pero cómo? Dice, porque mía es toda ¿qué? Sigamos. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? A ver, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote es el que media entre Dios y el pueblo. Israel era el que iba a mediar entre Dios y las naciones. Para eso lo llamaron, para eso lo consagraron. Y para esto le dieron 3 cosas. Miren lo que le dieron.
Primero le dieron una tierra en el ombligo del mundo. Lo rodaron para allá, el mejor sitio. Le dieron una tierra. Segundo, Dios le colocó su presencia para que las naciones que se acercaran a ver temieran como Israel. Les dio su presencia. Y tercero, los bendijo, los prosperó, para que de esa manera las naciones conocieran a Dios a través de Israel. Ese era el propósito de la consagración. ¿Oyeron? Quiero decirles en esta mañana, Dios lo ha traído a usted, pero también está pensando en otros, para a través de usted bendecir a otros también. Sí, Dios lo ha elegido a usted. La primera persona yo vengo de una familia muy complicada. Mire, le voy a contar el testimonio aquí. Cuando yo era un niño, llegué del colegio, cuando eran 2 jornadas, no encontré a mi madre ahí en la casa, ni el resto de mis hermanos. Solamente estaba el que estaba conmigo en el colegio. Y preguntamos, ¿y dónde está mamá? Se había ido. Y se había ido con otro hombre, que no era mi papá. Eso en un pueblo es un escándalo grande. Nosotros no volvimos al colegio de la vergüenza. Se fue, no supe dónde. A los 2 años supe que mi mamá estaba viviendo en Tolú. Y yo, como era un niño todavía, me dijeron que si quería irme con mi mamá, yo me fui con mi mamá. Cuando ya tuve 12 años, 13, me puse al colegio yo mismo otra vez, después que lo había dejado. Cuando ya fui creciendo, mi padrastro se portaba tan mal, ya yo tenía 20 años, yo veía las agresiones. Mi mamá tenía conmigo allá 5 hijos y él tenía 5 hijos, éramos 10. Es una batalla. Era tan terrible que nosotros pensamos hacerle algo al padrastro. Y teníamos unos amigos paisas que venían ahí a Tolú a pasear y se dieron cuenta de lo mal que se portaba. Y nos dieron los paisas, vea, si quiere le matamos al padrastico, mijo. Y se lo quemamos para que nadie lo conozca. Y yo, no. En esos días me convertí yo. Se convirtió así, fue el primero que me convertí. Después se convirtieron mis hermanos. Después se convirtió mi mamá. Después se convirtió mi padrastro. Mi padrastro se fue de la casa, que sabía que eso estaba mal. Quedamos en la casa. Y se fueron convirtiendo todos. ¿Saben una cosa? Al tiempo regresó mi papá a la casa. Y todo cambió. Porque yo serví de canal para la familia. O sea, si Dios me llama a mí es con un propósito. ¿Cierto que así es? Si me ha apartado y me ha consagrado, ¿en quién está pensando Dios? Dios está pensando en alguien más. Y usted es esa persona, puede ser un amigo, un familiar, pero yo fui la puerta de entrada para que mi familia se salvara. Y las cosas cambiaron. Eso es novelesco, ¿no? Esa situación, pero es una situación difícil, maluca, fea, que Dios no la provocó, pero Dios utiliza a una persona. Y esto era lo que Dios quería con Israel. Dios quería con Israel alcanzar las naciones, pero Israel no cumplió con su responsabilidad de cumplir el propósito de Dios. Y le quiero decir algo esta mañana. Dios lo bendice a usted y le da bendición, pero es que para que bendiga a otros también.
no para que se embolsille todo, es para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia donde estamos. Y así lo hizo Dios con Israel, pero Israel no lo entendió. Israel con el tiempo pensó que Dios había pensado solo en ellos y dieron al traste con todo lo que Dios había pensado con ellos. Y sobre todo, Israel, después que Dios hizo todo esto con él, de consagrarlo, de llamarlo como su pueblo, de decirle, tú eres mi pueblo escogido, especial, entonces Israel se dio a pensar que ellos merecían todo. Y hay un versículo que a mí me da mucha nostalgia. Yo quisiera que lo colocaran ahí. Es Jeremías 13, versículo 11. Es bastante, uno puede ver la nostalgia de Dios en este versículo. Mire lo que dice aquí. Dice, porque como el cinto, ya esto es monarquía ya, ¿oyer? El peor tiempo de Israel fue la monarquía. ¿Por qué la monarquía? Porque con la monarquía Israel no quiso ser más como pueblo de Dios, sino ser igual que las demás naciones. Y ahí rompieron ellos la relación con Dios. Y dijeron, bueno, si quieren rey, vamos a ponerle reyes. Pero esto no hace igual. ¿Ustedes quieren ser igual que las demás naciones? Pues háganle. Y aquí fue y aquí entonces viene el tiempo en que Israel se va a la debacle. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Seguimos. Para que me fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. Mire todo lo que Dios había pensado con su pueblo. Dios quería que ese pueblo fuese de la fama, de honra, fuera grande. Dice, pero ellos no escucharon. Y quiero decirle esta mañana a usted, Dios siempre está pensando bien con nosotros. Y Dios ha pensado también en que usted y yo podamos alcanzar cosas grandes. Vuelvo y les pongo el ejemplo mío, de una familia bastante pobre. Yo vi a mi mamá pasar necesidad. Y yo dije, bueno, caramba, yo nunca me voy a casar. Porque digo, ¿cómo voy yo a sostener una familia? Porque yo vi a mi mamá, su angustia. Y dije, no me voy a casar nunca. Estaba en Tolú. Y resulta que yo estaba recién llegando a la iglesia. Y era un pelado todavía, con mucha necesidad, con mis hermanos. Y en esos días trajeron a la iglesia, nunca conocíamos un profeta por acá, de por allá le voy a decir el pueblo porque yo sé que no va allá porque ya murió, de Galera, ya él murió, un profeta de Dios, muy de Dios, campesino él. Lo llevaron allá a un ayuno y ayunamos ese día, sábado, y en la noche hubo vigilia. Y entonces nos reunimos allí, hicieron un círculo allí con las bancas y nos sentamos, habíamos como 60 personas en la vigilia. Yo soy apellido Díaz y tengo de los hermanos míos que estaban ahí 4 más. Yo era el mayor de esos 4. Cuando estábamos allí, ya le dieron el tiempo al profeta, él pasó con una Biblia aquí bajo el brazo negra, yo. Y dice él, bueno, mis hermanos, buenas noches, Aquí hay una familia Díaz. Y école, y los que estábamos allá éramos nosotros. Y digo, hace 2 años yo estaba ayunando y Dios me habló de unos días. Y hoy que estaba aquí, el Señor me dijo, aquí están los días. ¿Dónde están los días? A mí casi se me sale el corazón.
Y ay, nosotros con miedo. Porque ay, el profeta lo llevaron era para que le profetizara a otra gente. A nosotros no, porque nosotros éramos ahí. ¿Verdad? Salgan. Y salimos nosotros así. Y dice él, hínquense ahí, que traducido es arrodíllense. Campesino. Y nos arrodillamos nosotros. Me pone la mano a mí de primero. Aquí se lo digo delante de Dios. Me dijo, ¿por qué temes casarte? Solo sabía Dios iba a ver. Me dijo, no tengas temor. Te voy a dar una familia. Te voy a hacer pastor. Te voy a hacer un maestro. Y vas a recorrer todo este país y fuera del país. Te voy a llevar donde tú menos crees. Te voy a poner a vivir en una ciudad grande. Yo, un miserable, pobre, que apenas estaba por ahí, no había terminado ni el bachillerato. Dios me dio, hasta el día de hoy, Dios lo ha cumplido todo. Todo, hasta el día de hoy. Dios pensó en grande conmigo cuando yo ni de esperanza tenía. Pero ¿qué me tocó a mí? ¿Qué me tocó a mí? Mientras Él cumplía eso, me tocó ser fiel. Y hasta el día de hoy quiero seguir siendo fiel. Lo único que requiere Dios es que seamos fieles a Él. Ahora, ¿cuántos creen que Dios está pensando también en grande con ustedes? Ahora, ¿quién se lo tira? ¿Quién se ha tirado los que no han salido adelante? Nosotros mismos. ¿Quién se lo tiró? Israel. Dios había pensado en grande. Y es que cuando Dios llama a una persona, está pensando en grande con ella. En grande con ella. Y además de eso le dijo a mis hermanos que estaban ahí, a ustedes también los voy a hacer pastores. Yo tengo 3 hermanos más que son pastores. Dios cumplió. Dios me llevó cuando no tenía dinero, me llevó a Medellín, allá eduqué a mi familia, eduqué a mi esposa, ya después de casado, yo me eduqué en el seminario, fui después a hacer mi posgrado y todo Dios lo ha traído hasta aquí. Ya me puedo ir, yo que digo que ya me puedo ir tranquilo. Precisamente anoche le decía, Señor, cuando tú quieras, puedes embarcarme. Lo que más quiero es estar contigo. Has cumplido hasta la saciedad. Dios ha cumplido el doble de lo que yo pensaba. Porque Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Y si lo ha llamado a usted y lo ha consagrado, es porque tiene un propósito con usted. Porque quiere algo con usted. No se lo vaya a tirar. No se lo vaya a tirar a usted. ¿Oyeron? Seanle fiel a Él. Yo encontré un versículo en el Salmo 106 o 101:6, creo que es. Lo pueden colocar ahí. Este salmo me acompañó toda mi vida. Miren lo que dice. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No se necesita ser un teólogo. No se necesita hacer tal cosa. Lo único que Él quiere es que seamos fieles. Esa es la responsabilidad. Israel fue irresponsable. Y Dios tuvo entonces que cambiar. Dios tuvo que cambiar el pueblo. Y se los voy a mostrar ahora. Porque si tú no dejas que lo haga contigo, Él se busca otro. Óiganme bien. Si tú no dejas que lo haga contigo, Él se busca otro. Porque Él lo quiere hacer. No olviden eso. Mire a quién se buscó Dios. Vamos a ver si estas no fueron las mismas palabras que le dijeron a Israel en el Éxodo 19. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa.
Mire, coloquemos allí Segunda de Pedro, para que se den cuenta cómo ahora con la iglesia se redefine nuevamente a quién consagra a Dios para cumplir, para llevar a cabo sus propósitos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, así es, me equivoqué. Entonces primera, ¿no? Es que tengo, donde dice vosotros, mas vosotros, oigan esto se lo están diciendo a quién ahora. ¿A quién se lo están diciendo? A la iglesia. Porque como Israel no fue irresponsable, ahora Dios cambia de pueblo. Y ahora entonces se levanta con la iglesia y dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Real qué? ¿Nación qué? ¿Pueblo adquirido por quién? Eso. ¿Quién es el pueblo escogido ahora? Consagrado, la iglesia. Ahora Dios cambió de protagonista. Dios cambió a Israel por la iglesia. A mí me pueden decir los judíos lo que quieran, pero Dios cambió. Dios se divorció de Israel porque Israel dio al traste con los propósitos divinos. Es la iglesia ahora la que Dios ha consagrado y la ha apartado para llevar a cabo los propósitos. Así que mis hermanos, yo les digo aquí en esta mañana con toda libertad, todo lo que está en la Escritura que Dios le dio a Israel, ahora es para nosotros también. Usted lo puede tomar y lo puede aprovechar y aprovéchelo. Que todas esas promesas que están allí, Dios las ha revertido en la iglesia. Porque ahora la iglesia es el pueblo santo de Dios, es el pueblo escogido de Dios y ese pueblo adquirido por Dios. Pero miren lo que dice, ¿cuál es la responsabilidad? Versículo 10. Dice, para que anunciéis, ¿para qué nos ha escogido Dios? Para que anunciemos, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel, ¿cierto? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es ahora también nosotros tenemos la responsabilidad también de compartir el mensaje con otros. Les voy a decir aquí, ustedes saben que el chisme es malo, ¿cierto? A todos nos gusta el chisme. Y a todos nos gusta la narrativa. Porque los pueblos crecieron a la orilla de los ríos escuchando las historias. Por eso todos somos chismosos. Pero no todo chisme es malo. Hay un chisme bueno. ¿Sabe cuál es un buen chisme? Que usted le diga a un amigo suyo, a un familiar suyo, y dice, oiga, estoy yendo a un lugar bien bacano, hay donde parquear, hay buenas sillas, hay aire acondicionado, hay un pastor encantador. Y si quieres antes de entrar, te tomas un cafecito allá afuera, ¿verdad? Ay, ¿cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? Échele chismecito. Échele un buen chismecito a otro. ¿Oyeron? Usted no necesita estar utilizando versículos, evangelizándolo. Solamente tráigalo, que acá el pastor hace lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso nos han llamado, para compartir las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos el pueblo escogido de Dios y no podemos dar al traste con esto, ¿no? Porque para esto es que nos ha llamado el Señor. Entonces, la consagración tiene estos tres elementos. Primero, el principio, que es la elección que Dios hace de nosotros. En segundo lugar,
el propósito, que es bendecir a otros. Y el tercero es la responsabilidad que tenemos nosotros también de responder a ser fieles a Dios. Yo he vivido experiencias de personas, cuando yo estaba aquí en Sincelejo, joven todavía, había unos muchachos que predicaban juntamente conmigo también, y había un muchacho que andábamos juntos predicando, y ese muchacho tenía más proyección que yo, bastante. Era un predicador, buen predicador. Yo no predicaba nada delante de ese muchacho. Era aquí en Sincelejo, era muy conocido. No le voy a decir la iglesia para que no chismoseen. Y el pastor, al verlo con tanta proyección, lo mandó a prepararse en el Seminario Bíblico de Colombia. Y él venía en vacaciones, venía a la iglesia, iba. En una de esas idas y venidas, como esos viajes antes, porque eso hace ya como 20 años, más de 20 años, porque eso fue antes de que yo me fuera. Los viajes en los buses eran largos, ahora es que son más cortos, pero un viaje a Medellín a veces en bus duraba 15 horas. Y el hombre en uno de esos viajes como que le tocó con una mujer al lado. Y usted sabe que 15 horas al lado de una mujer ahí, ¿cierto? Así sea un hombre, a veces sale uno de abajo besándolo cuando se va. Entonces el muchacho se entusiasmó y de ahí del bus salieron para un motel. Ese muchacho. Él pensó que eso nunca se iba a saber. Y como es tal, no se sabía. Pero hoy en día, yo que estoy en Medellín, él terminó en las calles como habitante de la calle. Allá está en Medellín, peludo, como habitante de la calle. Dios lo llamó, lo eligió, tenía todo para hacer para Dios llevar a cabo un propósito. Yo me imagino que ese muchacho hoy, aquí en Sincelejo sería uno de los más reconocidos. Pero él se lo tiró. Él se lo tiró. Algo que Dios tiene contigo. Entonces, es importante que nosotros también, si Dios nos ha llamado, nos ha consagrado para Él, seamos responsables. Vamos a responderle a Él con una vida consagrada a Él. ¿Estamos de acuerdo? Una vida que en verdad le agrade al Señor. Y esa ha sido mi preocupación todo el tiempo, serle fiel al Señor. Y espero que en mi tumba aparezca esa frase: aquí yace alguien que fue fiel. Por eso todo el tiempo he cuidado de no agraviar a Dios en ese sentido. Entonces, mis hermanos, este año es un año para la consagración. ¿Estamos de acuerdo? Tome la decisión. Dios tiene un sueño con usted. Y quiero terminar con esto. ¿Cuántos de ustedes han leído la genealogía que está en Mateo capítulo 1? Usted entra a Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el 17, y usted se aburre. Un escritor que empiece con una genealogía, uno dice, pero es mal escritor, ¿quién se le va a pegar a la lectura? Pero la Escritura dice que todo lo que está escrito es para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Cierto que así es? Uno pregunta,
¿en qué instruye esta genealogía? Siendo ahí es puro nombre ahí. Entonces el autor hace una síntesis en el versículo 16. Yo quiero que lo coloquen allí. Mateo capítulo 1. ¿Qué nos enseña esa lista con lo que yo estoy diciendo? Dice, ¿qué va a decir el pastor ahora con eso? De la consagración. Aquí se lo voy a decir. Terminamos con esto. Versículo 17, perdón. El 17, donde él hace la síntesis. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David, ¿son cuántas? 14. Miren eso. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, ¿cuántas? 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14. ¿Qué quiere decir esa síntesis? Miren lo que quiere decir. Son como 3 álbumes del antepasado de Israel. Hay 3 fotografías allí. Miren lo primero, lo que está haciendo el autor aquí. ¿Cómo nos quiere corregir? De Abraham hasta David. Volvamos otra vez de allá. De Abraham a David. La primera parte. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. ¿Cómo encontró Dios a Abraham? En un desierto. Nadie lo conocía. Con una vieja estéril de 70 años. ¿Cierto? 2 viejos. Ella de 70, él de 90. En el desierto. De ahí, de 2 viejos casi muertos, Dios se propone levantar una nación donde hubiese reyes. Dios piensa en grande, con 2 viejos, y forma una nación. Eso es lo que el Mateo está diciendo. Y le está diciendo a Israel, Dios cumplió, porque desde Abraham hasta David se levantó todo un proceso hasta llevar a Israel hacia uno de los reinados más grandes de su tiempo, que fue en el tiempo de David. Dios cumplió. Ahora, ¿por qué de David hasta la deportación a Babilonia? Porque esa es la generación que dio al traste con los propósitos de Dios. Ellos fueron los que llevaron a Israel al desastre, al cautiverio babilónico. Esa generación acabó con el sueño judío. Dios cumplió, sí señor. Pensó en grande, sí señor. De aquellos 2 viejos miserables levantó todo un proceso, una nación para llevarlos a hacer un reinado. Y yo quiero decirle en esta mañana a usted, Dios está pensando en grande, no importa dónde usted esté, lo está pensando con usted también. ¿Estamos de acuerdo? Dios lo está pensando. No importa qué edad tenga usted, no importa dónde esté usted, Dios lo puede llevar y lo puede sacar. Ahora, pero ¿quién es el único que se lo puede tirar? Usted mismo. Pero mire, de la deportación a Babilonia, ¿hasta dónde? Hasta Cristo. ¿Cuántos creen que hay una segunda oportunidad en Cristo Jesús? Si usted se lo ha tirado hasta ahora, pregúntele que está a su lado. ¿Tú te lo has tirado hasta ahora? Espero que no, ¿no? Espero que no. Pero si te lo ha tirado hasta ahora, para usted en esta mañana hay una segunda oportunidad. Y está en Jesucristo nuestro Señor. En Cristo. Así que yo lo invito. Yo siempre llegué tarde a todo, al estudio. Después que pasó eso con mi mamá, yo cuando estaba en San Andrés, que fue donde vivimos, tenía como 12 años, pasé allá a Tolú a los 16,
en tercero elemental. Yo mismo me puse al colegio. Terminé la primaria de 20 años, era más viejo que el profesor. Después vine aquí a estudiar al Simón Araujo, terminé el bachillerato a los 26 años. Imagínense que Marquito, el hijo mío, terminó su bachillerato de 14 años, terminó la carrera de 20. Yo terminé el bachillerato de 26. Pero después, cuando ya se me dio por ir al seminario, tenía 46 años. Algunos pastores aquí me dijeron, ¿ya qué vas a hacer para allá? Tú estás viejo ya. Y hombre, para siquiera morir educadito. Y ahora después de viejo me puedo hacer una maestría. Casi me mata eso. Pero la terminé. Me gradué, ¿cuándo fue? Ya ni me acuerdo. Hace 2 años atrás me gradué. Siempre llegué tarde al estudio. Pero ¿sabe una cosa? Siempre pensando de que Dios lo quiere lograr conmigo. Entonces no nos vamos a rendir. ¿Estamos de acuerdo? Dios te ha llamado. Dios te ha consagrado. Tiene un propósito contigo. No te lo vayas a tirar. Deja que Dios tiene grandes cosas también para nosotros. Dios lo ha hecho conmigo, así lo ha hecho. Yo soy pastor en Medellín, esa iglesia que está allí, Dios me dio la oportunidad de fundarla allá en Medellín y ahí he estado. No sé cuándo voy a regresar acá, esperando que Él me diga cuándo voy a regresar. Me gustaría regresar, ya quiero regresar acá a la costa otra vez, pero todavía no me han dicho nada, pero quiero estar acá otra vez en Sincelejo. Mis hermanos, yo les invito para que este año ustedes tomen sus decisiones con Él. Pónganse de pie, por favor. Vale la pena ser fiel a Dios, ¿oyeron? A veces se demora un poquito más, pero es lo mejor. Esperar en Él, confiar en Él. Esperamos que este año ustedes oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Sé que nos has llamado con un propósito. Esperamos que podamos ser responsables con lo que tú nos has encomendado. Gracias por darnos la oportunidad de pertenecer a esta iglesia. Mira lo que estás haciendo con un hombre como el pastor Gustavo, con su esposa, con su familia. Vemos maravillas y estamos anonadados de lo que tú puedes hacer con una persona. Y este pastor es una inspiración no solamente para su congregación, sino para nosotros como pastores. Gracias, Señor, por hombres como él, porque en verdad hace mucho tiempo Pastor Gustavo ha creído que tú tienes propósitos grandes con él. Y aquí está el testimonio de lo que tú puedes hacer. ¿Cuántas personas en esta ciudad luchan por tener un grupito, por tener algo, o quisiera quizás construir algo en su congregación y les es difícil? Pero mira lo que estás haciendo, que tú reprendas el diablo que quiera, Señor, afectar el propósito que tú tienes con este hombre. Toda persona malintencionada contra él, contra su familia, contra la iglesia,
Todos aquellos que se le quieran levantar para traer malestar a la iglesia, sean reprendidos en el nombre de Jesús. Toda persona que quiera cuestionar, Señor, el ministerio, la vocación de este pastor y de su iglesia, en el nombre de Jesús los reprendemos. Toda mujer que venga con mala intención, la reprendemos. En el nombre de Jesús, bendice, consagra este lugar, consagra este pastor cada día, porque donde hay un hombre fiel, tú allí bendices. Donde hay un hombre dedicado para ti, una familia pastoral dedicada, tú bendices allí. Mi hermano que estás aquí en esta mañana, tú eres la bendición de tu casa. A ver, dilo con tu boca y dice: Señor, yo soy la bendición de mi familia. Dile: y a través de mí vas a traer bendición para mi hogar, para mis hijos, para mi esposo, para todos los que hay en mi casa. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora. Y que tú seas de bendición a otro donde quiera que vayas. Que donde tú llegues, allí llegue contigo la bendición del Señor. Y por causa tuya, otros sean bendecidos. Señor, este año queremos consagrarnos para ti, para ver tus propósitos en nuestras vidas. Gracias te damos y ponemos en tus manos cada familia que está aquí representada.